Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la gente que nos invitaron, a Joaquín principalmente, para armar esta parte, que empezamos con la parte de plagas. Vamos a empezar a tocar lo que son las limitantes de la producción. Siempre hablamos de maximizar la producción y las plagas son algo que limitan. Que uno cuando hace un control o manejo de plagas no aumenta la producción, sino trata de evitar que cae. Un trabajo que es muy arduo. Así que bueno, hoy tenemos invitado a Fede Peralba y a Diego Suárez, que nos conocemos hace unos años. Y bueno, los invito a empezar con la disertación. Fede. Bueno, Beto, muchas gracias por la presentación. Gracias a la organización por la invitación a disertar. Y a todos los que se presentaron en la sala, muchísimas gracias. Esperemos poder dejarlos algo. Bueno, los que ya me conocen o habrán tenido la oportunidad de disfrutar o padecer alguna de mis charlas, saben que me gusta traer una pregunta siempre. Hoy lo que traje es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, de dónde venimos vamos a explicar un poquito de la evolución del humano y el insecto, cómo fue coevolucionando en este mundo, primero los insectos por supuesto, después los humanos, y cómo evolucionó la agricultura, para tener presente de dónde estamos parados y qué tenemos que tener en cuenta en estos sistemas tan complejos que son agrícolas y cómo se tienen que adaptar estos insectos a los cambios que nosotros hacemos en el paisaje, porque a mí me gusta decir que somos el jardinero del mundo hoy. El humano llegó a esta conciencia donde modela el paisaje. En esa modelación que hacemos del paisaje, los insectos cohabitan con nosotros y se tienen que acostumbrar, adaptar, mejor dicho. Vamos a ver un poquito la línea temporal. Arriba tienen la evolución. Fíjense que nos tenemos que ir 400 millones de años para atrás en la evolución, para ver los primeros insectos que evolucionaron a partir de crustáceos, que bueno, fueron los primeros que se animaron a salir del agua y dominaron la superficie terrestre. Acá pasaron 100 millones de años evolucionando, diferenciándose los distintos insectos. Y la última gran diferenciación de estos grupos fue la creación de insectos con ala hace 300 millones de años. Ese fue el último gran cambio. Imagínense lo lejos que está la evolución de estos insectos. Luego pasaron 50 millones de años más y se dio el gran cataclismo, donde hubo una pérdida de biodiversidad histórica para el planeta, donde se perdió el 90% de las especies terrestres, el 90% de las acuáticas, perdón, y el 96% de las terrestres. Esto ocurrió por una serie de sucesos, que bueno, hubo una erupción volcánica que cambió mucho la atmósfera, y bueno, los más aptos se pudieron justamente adaptar a este cambio que se dio en la acidificación de los océanos, y en el cambio de la atmósfera y en una subida muy alta de la temperatura. Luego, ya yendo a la línea un poquito de evolución nuestra, hace 200 años aparecen los mamíferos, los primates, nuestro antecesor hace 50 a 60 millones de años, y aparece el Homo sapiens, el hombre moderno, hace 300.000 años nada más. O sea, tengamos dimensión de que los insectos están hace muchísimo más tiempo que nosotros. Y yéndonos a la agricultura, de esos 300.000 años que hace que apareció el Homo sapiens, bueno, vivimos de la naturaleza durante muchísimo tiempo, hasta que en el creciente fértil, hace 12.000 años, aparecieron los primeros sedentarios, que básicamente en vez de ir a buscar a la naturaleza, empezamos a fabricar nosotros los alimentos. Y ese fue un primer gran cambio que hicimos en el parche del paisaje. 4.000 años adelante, bueno, fuimos domesticando los primeros cultivos, que fueron la cebada, el trigo, las lentejas, y 4.000 años adelante empezamos a manejar el agua, canalizamos los ríos. Primero en la Mesopotamia fueron a canalizar los ríos y ¿qué hicieron? Utilizaron el riego por inundación. Entonces esto amplió muchísimo la frontera que podíamos utilizar. Lo mismo hicieron los egipcios hace 5.000 años. El siguiente gran hito, o hubo acá una generación no muy capaz, que no inventó nada, o todavía no vimos los vestigios que nos dejaron, pero tenemos que saltar al 800 o 1200, del 800 al 1200 después de Cristo. Que se inventó el arado, que esto piensen la explosión que fue también, porque el terreno pedregoso o el terreno duro no lo podíamos producir. Bueno, a partir de esto hubo otra gran expansión de la agricultura. Y apareció el concepto de rotación de cultivos, que se rotaba entre el trigo, bueno, los antecesores que fuimos, por supuesto, domesticando y mejorando de estos cultivos, y se dejaba descansar la tierra. Entró el concepto de
descanso, de rotación, de hacer distintas utilizaciones que, bueno, hasta el día de hoy lo seguimos teniendo a ambos conceptos. Luego hay que saltar al siglo XVIII, la revolución agrícola europea, que bueno, Colón ya había conquistado América, se llevó cultivos para allá, la papa, el tomate, el maíz, perdón, que bueno, hoy casi ninguna civilización puede vivir sin la dieta de estos dos cultivos que son sumamente importantes. Pasamos a la invención de las cosechadoras y las sembradoras. Estaba pujante la revolución industrial. Y esto, imagínense lo que fue el cambio en el ahorro de la mano de obra, porque bueno, se mecanizó esa agricultura, fue otra gran expansión. Saltamos a la Revolución Verde, que alguno de los presentes la pudo seguramente ver de punta a punta, que fue entre 1940 y 1970, se caracterizó por una utilización de los insumos, de agregado de fertilizante, del agregado de pesticidas y de tener mucho más control, las máquinas mucho más modernas y bueno, esta revolución elevó por los cielos los rendimientos. Y hoy la que estamos en este momento, que bueno, para mí está caracterizada por la agricultura de precisión, porque ahora ponemos la semilla donde queremos, le agregamos además micronutrientes, le damos todas las condiciones, los riegos por supuesto más modernos, las máquinas más modernas, todas las condiciones para alcanzar rindes superlativos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la era digital, que bueno, viene un poquito con la ayuda de la inteligencia artificial, con los satélites, las imágenes que ya son una realidad y que nos van a ayudar muchísimo en el futuro. Y ahora vamos a hablar un poquito de los factores que van modelando estos comportamientos de los insectos. Los climáticos son los que menos tenemos responsabilidad los humanos, a pesar de que sabemos que la quema de combustibles fósiles aumenta la temperatura media, o por lo menos se ve una tendencia hacia eso, pero ese aumento de la temperatura media, ¿qué genera? Más generaciones por año. Por supuesto que sabemos que los ciclos de los insectos, a mayor temperatura, más aceleración, por lo tanto entran más generaciones en un cultivo. Hay mayor frecuencia de eventos extremos, como sequías, lluvias y olas de calor. Estas olas de calor, en general, nos estamos acostumbrando estos últimos años a que se presentan todas las campañas. Y estos eventos de 3 o 4 días, o 2 días, 3 días, por encima de 38 grados, muchas veces nos ayuda a modelar estas poblaciones. En las últimas 2 campañas pudimos ver muy claramente en el pulgón del sorgo cómo hubo mucha mortandad con estas olas de calor. Bueno, a veces también el clima nos ayuda a hacer una moderación hacia abajo de las explosiones poblacionales. Y con respecto a sequías y lluvias, hoy venía escuchando que bueno, toda la provincia en el centro, por Carlos Casares, está muy anegada de agua y pensemos en esos lotes. Lamentablemente están en anoxia completamente, no hay un poro que no esté tapado de agua porque vienen con mucho tiempo. Ahí difícilmente sobreviva. Por lo tanto, bueno, también es otra forma que tiene la naturaleza de modelar estas poblaciones de insectos. Y con respecto a la sequía, me tomo unos minutitos más, que hace 2 campañas atrás ocurrió algo muy atípico, que cuando lo hablo con gente muy añosa, me dice que jamás lo había visto en la historia. Que lo conocen al 7 de oro, este coleóptero simpático, que es polenófago, lo conoce mi abuelo, mi bisabuelo, jamás había tenido ningún problema. ¿Qué empezó a pasar en Roja, Partido Roja, cerca de Pergamino? Empezaron a caerse los equinos, los bovinos, cuando le abríamos la panza tenía un montón de estos bichitos. Lo primero que se le ocurrió a uno, si está hace tantos años, ¿cómo va a ser nocivo este insecto? Si lo conocemos todo, estamos acostumbrados a verlos en las panojas del maíz, del sorgo y del girasol. Bueno, cuando nos pusimos a pensar ese año fue una sequía brutal, prácticamente la primavera no llovió en Pergamino. Entonces, el único polen que encontró para poder consumir y seguir su ciclo, este bichito que nunca nos había molestado, porque en el maíz le sobra el polen, al girasol, hablando en grandes términos, ¿no? Por supuesto que no le sobra, pero no traía grandes problemas. Bueno, se concentraron todas en la alfalfa y ocurrió que en los tambos tabulados se hacían los cortes y se levantaba la alfalfa con un montón de bichos. Bueno, yo lo que digo, la dosis hace el veneno. Lo terminó de confirmar el Servicio Especializado de Balcarce, que la mortandad fue producto de estos 7 de oro, pero porque fue una gran cantidad que se acumulaba en la alfalfa, desesperado por encontrar ese polen. Así que las sequías también pueden modificar estos comportamientos o estas alteraciones poblacionales en insectos. Y bueno, los inviernos más suaves es por ahí la forma más sencilla de explicar. Sabemos, con la chicharrita aprendimos mucho hace 2 campañas atrás.
y estamos muy pendientes de tener estos inviernos fríos, fuertes, para que puedan bajar esta población, porque sabemos que si hay supervivencia invernal de los insectos, bueno, van a arrancar antes a producirse y esos ciclos, si una primera generación nace temprano y sobrevive al invierno, bueno, las sucesivas generaciones van a venir más fuertes y más grandes. Vamos a factores productivos, y acá sí ya es lo que modelamos nosotros como seres humanos y cómo vamos modelando el paisaje y cómo se adaptan los insectos. Vamos a agarrar los dos primeros, la ampliación de la frontera agrícola y la ampliación de las ventanas de siembra, ya hablando de maíz puntualmente. Bueno, nadie se creía que hace unos años que podíamos llegar a sembrar maíz en Río Negro, y hoy es una realidad. La cantidad de maíz que tenemos a lo largo del país, con distintas fechas de siembra, con distintas densidades de siembra, pero bueno, prácticamente está pintado de norte a sur la cantidad de maíz. Y las ventanas, bueno, hoy me tocó cruzarme con un profesor mío, con Luca Borrá, que nosotros le decíamos el inventor de la siembra tardía, porque yo criado con mi abuelo, jamás, si vos sembrabas después del 24 de septiembre el maíz, ya estaba perdiendo rinde, te tenía que apurar. Bueno, ahora es una realidad que los lotes que por ahí guardan un poquito peor la humedad, van a tardío porque tienen mayor estabilidad. Vamos a pensar en el bajo índice de rotación de los cultivos, cómo fue cambiando y que ahora está tan de moda esta agricultura siempre verde. Esto cambia completamente el paisaje. Pensemos en los insectos de suelo. De dejar venir las malezas y durante todo el invierno no darle bola, total después veníamos con un arado, lo dábamos vuelta y ya lo unimos con el siguiente, lo dábamos vuelta y todos los insectos para arriba, venían los pájaros, se comían todos los gusanitos, ningún problema. Ahora, tenían algo para comer. Después pasamos los barbechos, dejábamos todo limpio, todo seco. Barbecho largo, pasaban 3-4 meses los suelos desnudos. Esos insectos tuvieron que adaptarse y buscar otro refugio. Ahora volvimos, agricultura siempre verde, usamos mucho cultivo de cobertura. ¿Qué estamos viendo estos primeros años? Una rotación muy utilizada allá es vicia y encima hacerle un maíz de primera. Bueno, en esa vicia es un refugio. Imagínense, es un colchón que se arma donde se refugian la Diceraeru furcatus, la chinche de los cuernos, donde se refugian las cortadoras y también un montón de benéficos más. Ahora, hasta encontrar el equilibrio en esos lotes, lamentablemente estamos teniendo problemas, porque este maíz temprano crece lento y queda muy expuesto a estas plagas. Bueno, y la roturación y la siembra directa, yo con la siembra directa siempre Nico Iannone, quien me precedió en el puesto de entomología en INTA Pergamino, me hablaba de las Asmopalpus, que es un lepidóptero que era sumamente importante y que, según él teoriza, que cuando pasamos a la siembra directa, él necesitaba el suelo bien roturado, bien aireoso, para poder armar esa cápsula que hacen en la base del tallo, y prácticamente desapareció. Bueno, ahora que estamos volviendo a mover, probablemente sea una plaga que vuelva a aparecer. Otro ejemplo más de cómo modelando el paisaje cambiamos el comportamiento del insecto. A veces en búsqueda y a veces no. Yo creo que tenemos que laburar en buscar esos cambios. Y factores de gestión, bueno, los dividimos en tranquera adentro y tranquera afuera. Tranquero adentro, sabemos la utilización de los maíces BT, como lamentablemente nos hizo alejarnos un poquito de los campos y nos olvidamos por ahí del monitoreo, porque descansamos en la tecnología. La verdad que es una tecnología excelente, que viene todavía funcionando bastante bien, ya lo dejaré con Diego, que por ahí nos va a contar más detalle, pero hizo que perdamos esa costumbre de monitorear, y cuando uno no tiene un seguimiento de las poblaciones, no puede tomar decisiones. Si yo voy cada un mes y me encuentro 0,5 de un lepidóptero, voy a ir a controlar. Si yo veo cómo evoluciona, no me voy a asustar, porque voy a estar pendiente de que hay un montón de enemigos naturales que me están ayudando. Y también otra cosa que teorizan mucho con esta explosión de la chicharrita es que estaba el cogollo tan prolijito, porque la Aspodoptera la viene atajando sumamente bien el maíz BT, que quedó el cogollo disponible para otras plagas. Bueno, la chicharrita fue una que utilizó muy bien ese cogollo sano. Y en cuanto a tranqueras afuera, bueno, son cosas que lamentablemente no manejamos, pero también modelan muchas veces el paisaje. La volatilidad de los precios internacionales, bueno, si vemos que la soja se eleva un poquito, a mí me encanta planificar a largo plazo y decir, de acá a 7 años quiero hacer esto, esto y esto. Pero si se me acomoda un precio, lamentablemente tenemos que modificar, así que bueno,
vamos modificando también el parche paisajístico por eso. Y las decisiones gubernamentales, que sabemos que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos tenido nunca reglas claras en el campo y van cambiando y bueno, esto es otra problemática que también tiene influencia sobre el modelo. Y les dejo esta frase como consideraciones finales. Los insectos están desde antes y estarán cuando ya no estemos. Ténganlo en cuenta. En la naturaleza solo existen sistemas complejos con abundante biodiversidad. La simplificación de los sistemas tiende a la pérdida de equilibrio. Así que intentemos meter cabeza y hacer sistemas bien complejos que vamos a tener equilibrios a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso y a todos los presentes en esta sala. Quienes trabajamos en el sector agrícola, estamos acostumbrados o estamos, de alguna manera, todos los años tenemos una campaña distinta. Nunca las condiciones se dan de la misma manera. Entonces, podríamos empezar esta charla diciendo de que lo único constante es el cambio, y esto no escapa también hacia las plagas y hacia la presión que ejercen estas sobre el cultivo. Y para iniciar también me gustaría decir que ecológicamente los insectos no saben que son plagas, es un concepto netamente antropocéntrico, lo único que buscan los insectos es proliferar y reproducirse, digamos. Y me voy a centrar en esta diapositiva para reforzar el concepto que bien lo venía mencionando Federico. Los insectos responden o tienen capacidad adaptativa en base a respuestas. Algunas de ellas están moduladas por la capacidad intrínseca de los insectos, otras tienen que ver con factores antropogénicos, ahí entramos nosotros en juego, ahí entra el cambio en el paisaje que bien mencionaba Federico, entra el cambio en el tipo de agricultura, la intensificación agrícola, el comercio internacional, el movimiento a través del globo, y el cambio climático con todo los factores ambientales que también afectan y modulan la dinámica de los insectos y de las plagas. Entonces, podríamos decir que las plagas no cambian solas, evolucionan y se adaptan al cambiar el agroecosistema, al cambiar las reglas de juego. Y nosotros muchas veces, cambiando algo en el sistema, estamos con una carta ganadora, o creemos que tenemos una carta ganadora. Pero en algún momento del partido todas las cartas van al mazo y la partida se renueva. Y ahí es cuando las plagas pueden tener el ancho y nos ganan la partida a nosotros. Eso nos pasó y esos cambios muchas veces se dan de forma silenciosa, algunos cambios se dan de manera más rápida. O sea, hay plagas que tienen la capacidad de adaptarse más rápidamente y otras plagas o en otras condiciones que se adaptan a un ritmo más lento, pero tarde o temprano terminan adaptándose y aparecen en el sistema ocasionando algún problema. Y si mencionamos algunos aspectos que yo considero clave y focalizando más en el maíz, hoy día tenemos más de 7 millones de hectáreas de maíz en nuestro país y si lo vemos en una línea de tiempo, en 20 años la superficie de maíz se duplicó en nuestro país, pasamos de tener al inicio de los 2000 alrededor de 3 millones de hectáreas, hoy tenemos más de 7 millones de hectáreas, con algunos vaivenes, pero en los últimos 5 años tenemos en promedio más de 7 millones de hectáreas. Y a su vez, no solamente se expandió en cuanto a superficie el cultivo del maíz, lo cual es muy bueno, también se expandió en una escala temporal. ¿Por qué? Porque lo que decía Fede, pasamos de tener un maíz netamente, o la gran mayoría de ese maíz sembrado de forma temprana, en una primer fecha de siembra, a un maíz que se fue cambiando y evolucionando la fecha de siembra y hoy más o menos tenemos un 50-50. O sea, no solamente incrementamos en una escala espacial, sino en una escala temporal. Y eso para la dinámica de plagas o de insectos es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien todos por ahí lo vimos en la facultad o algo, hay muchas plagas que la fecha de siembra es fundamental para escapar al periodo crítico. Y hoy las plagas que son importantes en el cultivo son todas aquellas que están relacionadas a que fuimos manejando el cultivo y no fuimos escapando más del periodo crítico, sino que nos fuimos metiendo en el periodo crítico de la plaga con el cultivo y en el periodo crítico del cultivo. Y otro factor que modula de manera muy importante la dinámica de las plagas en el cultivo es la tecnología BT.
y los insecticidas modifican y ejercen una presión de selección sumamente importante. Hoy en la superficie de maíz argentino, el 97% del maíz tiene alguna tecnología BT, algún evento BT, o sea, podríamos mencionar que casi la totalidad del cultivo tiene tecnología BT. Y me voy a focalizar ahora en 4 plagas para hacer una breve historia de cómo fue esa evolución o adaptación en este agroecosistema maicero de nuestro país. En primer lugar, Diatraea sacharalis, el barrenador de la caña de azúcar, una plaga que era clave del cultivo y que en algunos sectores y en algunos tipos de maíz sigue siendo clave, pero de alguna manera con la tecnología BT es una plaga que pasó a ser secundaria a una plaga localizada, y esto tiene que ver justamente por la eficacia de los maíces BT para el control y para el manejo de esta plaga, y a su vez con el hábito que tiene la plaga. Ustedes saben que pasa la mayor parte de su periodo, de su ciclo de vida, digamos, dentro de la caña del maíz, tiene poca movilidad, poca dispersión en estado larval, y eso hace que, a pesar de que no hicimos las cosas como deberíamos haber hecho con el tema de refugios, la plaga hoy haya pasado a un segundo escalón, digamos, de importancia. Sin embargo, se vieron casos de resistencia, si bien fueron localizados, si alguno recordará el caso San Luis, en el año 2017, es un caso de resistencia que de alguna manera fue encendiendo algunas luces de alarma con esta plaga, que hoy día encuentra un hospedero en la caña de azúcar, en sorgo y en maíces no BT. Otra de las plagas, y permítanme decir que para mí y para mi zona es la plaga principal del cultivo, más allá de la chicharrita, es Spodoptera frugiperda, el cogollero del maíz, oruga militar tardía. Yo la considero la gran sobreviviente, es una especie que tiene una gran capacidad de adaptación, tiene un potencial genético de adaptación tremendo a la tecnología BT, a los insecticidas, y esto se debe a diversos atributos que tiene este insecto. En primer lugar, tiene poblaciones activas casi todo el año. En la zona norte de nuestro país está activa todo el año, de hecho, tiene más de 80 especies hospederas, pero prefiere maíz. De hecho, hay 2 biotipos incluso y hay uno que es prácticamente específico de maíz. Y a su vez tiene múltiples hábitos. Actúa como, en el cultivo de maíz, actúa desde la fase de emergencia del cultivo, como cortadora de plantas, actúa como defoliadora, actúa como barrenadora y actúa alimentándose en la panoja y en la espiga posteriormente. O sea, tiene diversos nichos dentro del cultivo, lo cual la hace sumamente plástica, tal es así que hoy existen diversos casos de resistencia, como ustedes pueden ver acá, resistencia a múltiples eventos BT y a múltiples insecticidas. Esto, si bien son artículos publicados y la mayoría corresponden a Brasil, Brasil es tenemos la ventaja, digamos, de tener a Brasil acá cerca, es nuestro centinela, por así decirlo, o nuestro primer sistema de alarma, porque tarde o temprano, o más temprano que tarde, podríamos decir de que algún problema que aparece en Brasil con algún insecto, con alguna plaga en un cultivo, termina repercutiendo también en nuestro país. Y finalmente, dentro de los lepidópteros, el Helicobacter pasea, la oruga de la espiga. El Helicobacter pasea es el claro ejemplo de lo que la escala espacio-temporal del maíz fue haciendo con la evolución o con la adaptación de esta plaga. ¿Por qué? Porque se extendió la fecha de siembra, el periodo crítico del cultivo cae con los picos poblacionales de la plaga, aumentó la presión de selección, tiene gran capacidad de adaptación también, y sumado a que la expresión de algunos eventos BT en la espiga es diferencial. Entonces esto hizo que tenga un ambiente propicio para poder desarrollar resistencia. Sumado a que tiene hospederos alternativos, uno de ellos es la soja y otro es el algodón. El algodón en Argentina es 100% BT también, si bien es otro evento, pero suma resistencias cruzadas y suma tolerancia, y la soja también tiene una gran superficie con tecnología BT. Y es una plaga de importancia directa e indirecta a su vez. En nuestra zona, en las últimas campañas, a raíz de la aparición de la resistencia, digamos, de esta plaga a campo, empezamos a hacer evaluaciones de cuál es la incidencia, digamos, de esta plaga en los maíces. Y encontramos que en las últimas 2 campañas la incidencia media fue del 6%, pero hubo casos de hasta el 22%. Esto quiere decir
perdón, la incidencia fue entre el 80 y el 98% de las espigas tenían al menos una oruga viva, y el daño medio es del 6%, pero con hasta valores del 22%. ¿Qué quiere decir esto? El 6% de la espiga o de los granos de una espiga dañados en promedio, y hasta el 22% encontramos en las últimas 2 campañas. Y esto es un daño directo porque nos reduce el rendimiento, es un factor reductor, como decía Beto hoy, pero a su vez es un daño indirecto. ¿Por qué? Porque permite o incrementa el ataque de una mosca que viene después, que es Euxesta, y que provoca la pudrición de la espiga junto con todos los hongos patógenos que vienen después, y saprófitos algunos, pero que provocan pudrición de la espiga y la acumulación de aflatoxinas, de micotoxinas. Y bueno, como mencionaba anteriormente, tiene hoy día tolerancia y baja eficacia de algunos eventos BT. Por eso hoy estamos hablando nuevamente de este insecto, de esta plaga. Y dentro como para mencionar algo muy importante para estas 3 plagas, es el manejo de refugios. El manejo de refugios es una materia pendiente en nuestro país, y la considero muy importante, y todos los casos que mencioné anteriormente de alguna manera evidencian de que no hicimos bien los deberes y que no estamos haciendo bien los deberes. El refugio es necesario. Hay que tener en cuenta varias cosas para hacer el refugio. Una es el tamaño. En nuestro país está determinado, que es determinado por la Asociación de Semilleros y el Comité Internacional de Resistencia a Insectos también, que es el 10% de la superficie. Más allá de eso es la temporalidad del refugio. El refugio puede ser otro maíz isolínea o no isolínea, pero para el caso de Spodoptera por ahí tal vez no sea tan importante, porque Spodoptera se alimenta de follaje. En el caso de Lycoverpa, y uno de los errores que cometimos en algunas zonas es que los maíces no eran del mismo ciclo, no florecían en el mismo momento, el periodo reproductivo se daba atemporalmente entre el refugio y el BT. Ese refugio no era un refugio para el Lycoverpa, porque no permitía que se crucen las 2 poblaciones. Y en tercer lugar, el tipo de refugio. En nuestro país se hicieron varios estudios, y uno de ellos lo hicimos en mi tesis de posgrado, de la factibilidad de la utilización del refugio en bolsa, o el refugio mezclado, digamos, el refugio en bolsa o refugio en mezclas. Nosotros encontramos, con los estudios que hicimos a campo y en laboratorio, dada la capacidad de dispersión, el movimiento y la capacidad o tolerancia que tenía Spodoptera frugiperda en ese momento, allá por el año entre el 2015 y el 2017, con maíces de tecnología BT Triple Pro, encontramos que un refugio en bolsa o un refugio integrado permitía o daba la potencialidad que sobrevivan 2 veces más, o permitía que el cociente de chances de supervivencia era 2 veces superior para los individuos heterocigotas que portaban algún alelo de resistencia que para los individuos susceptibles. ¿Qué quiere decir esto en términos más de barrio? El refugio no actuaba como refugio, morían los susceptibles y permitía o incrementaba la supervivencia de aquellos que tenían algún alelo de resistencia. ¿Por qué? Por esa movilidad que tienen las larvas que mencioné anteriormente. Y este último grafiquito que se muestra abajo tiene que ver con, en una escala evolutiva de la resistencia, cómo cambiando el tamaño de refugio de un 5 a un 10, tal vez, y cómo se dan en la supervivencia y la ventaja que tiene el heterocigota frente al homocigota, en un contexto de inicios de la evolución, una evolución media y una evolución avanzada, cómo esa ventaja de fitness, que era de 2 veces, le dije anteriormente, cómo se incrementa a medida que la resistencia va evolucionando o va avanzando en el tiempo. Por último, la chicharrita. Ya se habló hoy en varias charlas de la chicharrita. Es un vector del achaparramiento, del espiroplasma, el fitoplasma y de 2 virus. Tuvo una expansión hacia el centro-sur de la zona maicera de nuestro país, favorecida por el invierno benigno y el escalonamiento en siembra. O sea, 2 factores que fuimos, uno no lo modificamos nosotros, pero el escalonamiento en la siembra sí. Había escaso conocimiento del complejo y había ausencia de un control específico, cuando fue la campaña de la epifitia. ¿Y cómo nos encontramos hoy? Nos encontramos con mayor conocimiento, sobre todo de la dinámica y la fluctuación, también de prácticas de manejo. Nos encontramos con prácticas de manejo cultural que todos sabemos y que todos estamos ocupándonos, como la principal, que es el manejo del maíz guacho, con híbridos tolerantes
y con un registro de fitosanitarios que están aprobados para el manejo de esta plaga. Entonces, y para ir cerrando, la evolución de las plagas o los cambios en el comportamiento de las plagas tiene o puede verse desde un universo multidimensional, que son todos los que mencioné anteriormente, ¿no? Expansión espacio-temporal del cultivo, el uso y abuso de insecticidas, el cambio climático también, la disminución de la biodiversidad, que viene de la mano, monocultivo, agricultura continua y cultivos BT, también por presión de selección. Finalmente, como recomendaciones, diversificación temporal, rotaciones, fechas de siembra, prácticas de manejo, fitosanitarios, monitoreo y utilización de umbrales actualizados, potenciar el control biológico a través del diseño del paisaje, cultivos de servicio como una herramienta indirecta al permitir la supervivencia de controladores naturales, refugios y uso responsable de los BT. Y para cerrar mi presentación, tenemos que hacer un manejo proactivo e integrado con un enfoque de sistema, pensar que el futuro del manejo depende más del agroecosistema que de la plaga, y tenemos que pensar si controlamos plagas o diseñamos sistemas agrícolas que no las favorezcan. Tenemos que pensar si queremos seguir siendo bomberos, apagando incendios, pero en algún momento se nos va a terminar el agua, o vamos a diseñar paisajes, diseñar un agroecosistema que no favorezca a las plagas. Y eso quiere decir diseño de sistemas productivos resilientes y sostenibles. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Me llega la parte de hacer algunas preguntas, tratar de bajar algunas líneas a algo, tratar de integrar lo que se ha estado dando en el Congreso. Por ejemplo, esta mañana, Fede, una pregunta para vos, Lucas Borras, comparaba los materiales de hace 30 años atrás con los materiales de ahora, un ensayo increíble mostró en Estados Unidos, y él planteaba que los materiales de hoy, la gran diferencia con los anteriores era mayor plasticidad. Sí, hablaba obviamente de estrés abiótico, no hablaba de estrés biótico, que es lo que nos ocupa de acá las plagas. ¿Se observa algo de evolución, de manejo en esa plasticidad con las plagas? ¿Se manejan igual que la manejamos los últimos 20 años? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, Beto, como hablábamos hoy, que las ventanas de siembra se han ampliado, tenemos mucho más escape. Yo hablo de la zona por ahí más fácil de manejar, porque vengo de Pergamino. Nosotros tenemos ese escape por temporalidad de siembra de estas plagas un poquito más compleja. Y en cuanto a la genética de esta plasticidad, lo que nos va a permitir es justamente que tengan mayor tolerancia, porque siempre que hablamos de plasticidad en un material, va a tener más tiempo de componer cualquier, cualquier estrés que le cause, porque siempre que, como cuando la comparamos con soja, lo que es más plástico, bueno, tiene más tiempo para compensar alguna pérdida, ya sea un ataque biótico o abiótico, y bueno, creo que este mejoramiento genético va hacia ese horizonte, Beto. Diego, te metiste un temita ríspido en los últimos años, que es el tema resistencia, que lo venimos planteando, y es como una bola que no para, la dejamos que siga avanzando. ¿Cómo lo estás viendo con el tema, algo que se habla menos todavía? Vos tocaste la resistencia transgénico, con la parte de químicos, con la parte de uso, y qué estamos haciendo. Bien, es un tema sumamente conversado en todas las charlas. El proceso de resistencia es un proceso dinámico, un proceso de evolución. Las plagas van evolucionando, se van adaptando. Nosotros recibimos consultas en nuestro laboratorio, en nuestro equipo de trabajo, y lo que estamos viendo en cuanto a BTs es, para cogollera todavía, el evento que hoy sigue sosteniendo todas las pirámides es Víptera, sigue siendo eficaz. Esperemos que por mucho tiempo más, porque no hay nada pronto a salir, digamos, en las próximas campañas. Sí hay algunos eventos que están ahí, pero todavía falta. Y en cuanto a insecticidas, lo que vemos muchas consultas, pero en algunos casos se ven se confunde una resistencia con una baja eficacia.
Y la baja eficacia tiene mucho que ver la calidad de aplicación también. Entonces, la calidad de aplicación es muy importante y nosotros vimos muchas veces las fallas de control de insecticidas que vemos a campo se deben a fallas o bajas eficacias de aplicación. Entonces, tiene que ver por eso. Sin embargo, estamos haciendo algunos estudios nosotros de monitoreo, digamos, de curvas de susceptibilidad de algunos principios activos, no específicamente para plagas de maíz, pero sí lo hicimos para soja, y encontramos que un caso que, para comentar también, que había salido hace un par de años atrás, que es el caso de resistencia de Rachiplusia nu, la oruga medidora, a algunas diamidas. Encontramos que, al menos en las poblaciones que nosotros evaluamos, no era un problema de resistencia, era un problema de calidad de aplicación, porque la curva de sensibilidad, digamos, mostraba que las orugas todavía eran sensibles a estos productos. Entonces, muchas veces el mensaje es no confundir resistencia con una baja eficacia en la aplicación, que tiene mucho que ver, sobre todo en estas plagas como Spodoptera también, que tiene un hábito de alimentación adentro del cogollo de la planta. Y acá le tiene una pregunta para los dos, pero es global y aprovechando que los dos son de INTA, que trabajan en INTA, es visión de ustedes, ¿para dónde creen que tendría que ser en las líneas de investigación o desarrollo del agro en el manejo de insectos para unos próximos años? O sea, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Dónde ven que estamos por ahí flaqueando en el sector? En forma integral, no únicamente el control, sino el manejo, capacitación, todo. ¿Dónde cree que, decir, vamos por acá porque si no maíz nos va a pasar mal, como nos pasó con chicharrita? Que de golpe fue la noticia, todo, como que apareció milagrosamente. No se vio nunca un proceso. Para evitar otra piña de esa, como decimos, ¿para dónde creen que deberíamos ir? Bueno, la pregunta difícil vino al final. Esta no la teníamos estudiada. No, esto estaba fuera del libreto. No estaba practicada esta. Creo que el cierre de mi presentación algo responde a la pregunta. Me parece que tenemos que trabajar hacia un diseño de una agricultura más resiliente, por así decirlo, que sea capaz de morigerar o de disminuir el impacto de estas escapes o de estas escaladas de plagas, no solamente para el caso de factores bióticos que reducen a la producción, sino también para todos los eventos de cambio climático. Una agricultura que sea capaz de no perder tanto ante una de estas. Y en eso me parece que tiene mucho que ver todo lo que tiene que ver con diseño de paisaje. No hacer por ahí monocultivo, diseño de rotaciones, pensarlo como un sistema. El enfoque de sistema es fundamental, me parece a mí, y eso hace a que nosotros no estemos controlando una plaga, sino que estemos manejando el sistema y de esa manera por ahí tratar de regular de eso. Me parece que la investigación tiene que ir hacia el enfoque de sistemas y no como comportamientos estancos. Yo estudio plagas, él estudia fungicidas o enfermedades, sino una visión más sistémica. No sé, Fede. Bueno, concuerdo con Diego, sin dudas, y bueno, aporto a esto de que yo siempre digo que la chicharrita vino a enseñarnos a que por ahí estamos trabajando cada uno en su sector, por lo menos en INTA, en lo micro, ¿viste? Y nos vino a juntarnos con los malezólogos, con los ecofisiólogos, con los fitopatólogos, y creo que esa sistemia que buscamos y que queremos modificar la producción y pensarla en la complejidad y no en las soluciones rápidas, insecticidas o nuevas tecnologías, creo que hacia ahí es donde tenemos que apuntar, Beto. Estamos. Bueno, con esto doy cerrado el bloque de la evolución de plagas. Por ahí me hizo recordar algo que me gustó, lo que dijiste de Heráclito, que el cambio constante. Después siempre que aparece una voz contraria, porque apareció otro que decía que el cambio nunca se da. Pero creo que tenemos que entender eso, que tenemos que manejar un sistema que es dinámico y a veces queremos que nuestro cerebro sea estanco. Ese creo que es un desafío. Y la idea de esto es justamente con ustedes dar esos puntos que están mucho más en investigación y desarrollo, más fino, creo que por ahí estamos a campo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y terminamos el bloque.